Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya solo nos queda esta clase y otra, y ya viene el examen, ¿verdad? Entonces este folleto ya casi lo terminamos. Si se dan cuenta, es pequeñito. Yo realmente los folletos que les hago es para que ganen el curso y lo ganen muy bien. Folletitos así pequeñitos. Pero eso sí, los tienen que estudiar. Porque de nada sirve que haya un material grandísimo si no lo comprenden. ¿Ya? Entonces mi objetivo es poco, pero sustancioso. Y en ese sentido ustedes se van a dar cuenta que hay quienes que como es poco dicen me lo leo un día antes del examen. Y sorpresa porque esto no es de leer, esto es de analizar, de esquematizar. ¿Ya? Yo siempre hago preguntas de selección múltiple. Solo tienen que apachar ahí un puntito. Y realmente cuando apachan el puntito ya están seleccionando la respuesta que ustedes creen correcta. No me vayan a resultar ahí que 2 minutos es poco tiempo para apachar una opción. Lo correcto tendría que ser 30 segundos, pero yo les doy 2 minutos. Si les hago 15 preguntas, media hora el examen. Si les hago 20, 40, 30, 60. Lo único que si hago preguntas, no preguntas que vayan a pensar el licenciado tan malintencionado, hace preguntas trampa, no. En este curso yo me doy el lujo de hacer preguntas para que ustedes ejerciten su mente. ¿Ya? Y en ese sentido, pues, ustedes van a ejercitarla y no se van a ir como quien dice con el amague, con la finta, sino que van a responder lo que consideren después de su breve análisis. ¿Ya? Adelante, Heidi. Buenas noches. Usted nos podría hacer esa nobleza, hacernos una pregunta como para saber más o menos cómo tenemos que razonar. Yo ya les he venido haciendo un montón de preguntas, Heidi. Si mi clase es más que todo de preguntas. Y los hago participar. Sí, eso es cierto, licenciado. Entonces sería así más como los ejercicios que hemos hecho. Mis preguntas son ejercicios mentales. Así como yo les pregunto. La lógica formal, la lógica material, los principios. Todo esto que hemos platicado. Por ejemplo, licenciado, tendríamos que pensar, analizar y diferenciar de la lógica formal a la lógica jurídica, las lógicas que hemos visto. De todo lo que hemos visto. Imagínense que les hiciera el examen hoy, tengo materia para hacerles preguntas. Entonces, no se atormenten. Estudien sus folletitos. Dice que el derecho se aprende ¿qué? Estudiando. Y se ejerce pensando. Y eso no me lo inventé. Ese es un mandamiento que tenemos los abogados. Así como aquel que dice que abogado que no estudia cada día menos abogado. Está ese mandamiento que dice que el derecho se aprende estudiando. Y que se ejerce pensando. Yo les he dicho, aquí hay un antes y hay un después. Ustedes después de este curso van a ser unas personas más alertas. ¿Qué hacen ustedes cuando una persona se acerca? Heidi.
¿Qué hace usted si una persona se acerca? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Encienda la cámara. Ay, perdón, ahorita. No sé. Cuando, digamos, que alguien se me acerca, lo saludo. Si lo conozco, si es desconocido me da miedo. Depende cómo esté vestido también. Por ejemplo, en la calle. No, mire, no se confunda de cómo anda de vestido. No, por eso le digo. Ya vio que ahorita, a ese caso de que se lo digo porque hoy salí licenciado. Ahorita de moda. Eso hoy salí por médico, y mire. Sí, se lo digo porque hoy salí y sí me llevé un gran susto porque he sido víctima de varios asaltos, entonces lastimosamente se me acercó un muchacho a pedirme una dirección y me sacó un gran brinco. Ah, ya. O sea que uno, cuando alguien se le acerca, uno debe pensar, ¿qué quiere esta persona, verdad? Pues enhorabuena, pues quería una dirección. Pero también se le pudo haber acercado para pedirle su número de teléfono. También se le pudo haber acercado para pedirle el celular. Para pedirme el teléfono, tal vez, licenciado. ¿Ya? ¿Cómo se le pudo haber acercado para decirle qué lindos ojos tiene Heidi? Ya la conocía, ¿no? Señorita, qué lindos ojos tiene. Debajo de esas dos cejas. Ah, ya vieron. Entonces, uno realmente, cuando alguien se le acerca a uno en automático, ejercicio mental. ¿Cuál es ese ejercicio mental? Pero uno reacciona mal, al menos yo reacciono mal porque ya me ha quedado bastante miedo. Sí, pero usted piensa en ese ratito. Sí, ¿ya? Yo más bien me alejo. ¿Ya? Es que todos somos diferentes y todos hemos tenido experiencias diferentes. Si no fuera mundo. Viviríamos en un mundo plano, ¿verdad? Parejo. Por ejemplo, en una situación así, bueno, por experiencia de la que a mí me sucedió ahí, fue ahí por la universidad. Iba en tráfico, en el semáforo del Pollo Campero, y se me puso un tipo de los ambos lados en moto, y llevábamos los vidrios abajo, iba con mi cuñada. Entonces yo en ese momento pensé en muchas cosas, o sea, voy en cola, pero si hago acá así lo puedo tirar a uno de este lado de la moto o algo, ¿va? Pero de repente dije, ay, si cargan una arma o algo puede ser peor, entonces mejor entregar las cosas, ya, pero la mente es un mundo que en un instante puede pensar mil cosas. Así es. Fíjese que la mente es una herramienta. Alguien dirá una aplicación, un instrumento, pero para nosotros, los que andamos inmersos en el mundo jurídico, realmente es algo muy, muy poderoso, algo muy bueno. ¿Qué sería un abogado sin tener esos alcances? ¿Ya? Porque primero piensa uno y después habla, ¿verdad? Sin esos argumentos, sin esa argumentación jurídica, no seríamos nada. Seríamos simples espectadores. Entonces, a eso quiero llegar, que nuestra mente es tan poderosa y por eso es que surgió este curso, la lógica y la lógica jurídica. No estén a la defensiva. Las preguntas sí tienen su grado de dificultad, es normal, no son trampa, son dedicadas para que ejerciten esa bella mente que ustedes tienen ahí debajo de esa cabellera, debajo de esa gorra, ¿verdad, Aldo? ¿Ya? No son trampas. Están diseñadas para que piensen, para que analicen, para que reflexionen. Ya se me pusieron frías las manos. De mi parte no hay mala fe, buena fe, siempre. Y es más, yo creo que
soy feliz y me siento feliz. Vivo riéndome, vivo disfrutando cada momento, hasta disfruto hasta de la naturaleza, de mis perros, de los gatos, del ganado, de las plantas, de las nubes, ¿verdad? Porque a veces están bien lindas. Uno aprende a apreciar muchas cosas. Imagínense que yo estuviera pensando, ay, qué fregado estoy. Ay, qué fregado estoy. Entonces yo mismo me enfermo. Y no solo me enfermo mentalmente, sino que físicamente. Entonces nosotros esta herramienta que Dios nos ha regalado y que es tan poderosa, utilicémosla positivamente. ¿Ya? No estemos pensando del qué dirán. No, seamos nosotros mismos. Tampoco dejemos que nos limiten. Que nos limiten. Por ejemplo, a una persona X, la pareja le decía que no podía manejar. No podía manejar. Él no puede manejar. Él no puede manejar. Y al final la pareja lo andaba manejando. ¿Ya? Pero no solo no puede manejar, sino que también él no puede administrar el dinero. Él no puede administrar el dinero. Él no puede administrar el dinero. Y la pareja andaba manejando el dinero también. ¿Ya? Si uno no sabe algo, lo que tiene que hacer es aprender. Pero tampoco dejar que otra persona lo limite. ¿Ya? Todos tenemos una mente tan poderosa, con capacidad para hacer tanto el bien como el mal, pero enfoquémonos siempre en el bien, porque nosotros vamos a estar en lo lógico, en lo correcto. Y si digo en lo lógico jurídico, en lo correcto y válido, ¿ya? Porque eso significa la lógica jurídica. No le interesa si algo es cierto, si algo es mentira. No, lo que le interesa es si algo es válido legalmente, si algo es legal, si algo es ilegal. Eso es lo que le interesa. No si es mentira o es verdad. Eso es lógica pura. ¿Estamos? Nosotros tenemos esa lógica formal, todo ese conocimiento. Pero ¿de qué sirve que tengamos un folleto con 1000 preguntas? Y que cuando venga un caso concreto no lo van a poder solucionar. La mente no solo hay que meterle conocimiento, hay que procesar ese conocimiento, porque ahí se recuerdan ustedes que el objetivo es arribar al razonamiento jurídico. Eso es como alguien tiene un doctorado pero no puede ir a litigar. Entonces tiene lógica formal. Pero ¿dónde dejó la lógica material, la lógica aplicada? No hay. Entonces ahí se recuerdan que también la lógica también es un método para arribar al conocimiento científico. Y ahí se recuerdan que es ciencia cuando algo se puede comprobar. Si no se puede comprobar, puede ser cualquier otra cosa menos ciencia. ¿Estamos? Entonces los folletitos que yo les doy son pequeños. ¿Ya? Mi obligación aquí es enseñarlos a pensar. No darles un montón de folletos. Yo tengo ahí tengo 3 libros digitales. Les puedo dar un folleto completo de la lógica jurídica. Les puedo dar un libro completo de la lógica y el derecho. Y les puedo dar un libro de la argumentación jurídica. Al final, 2 de esos folletos se los dejo como trabajo en el segundo parcial. ¿Ya? Para que los lean, los estudien, los procesen. ¿Estamos? Mi objetivo es que ustedes saquen 30. Licenciado, buenas noches. Adelante, Julio. Una pregunta. Yo llevaba lógica jurídica con el licenciado Queche. Yo creo que ya falleció. Sinceramente no
no motivaba tanto, no es como decimos los chapines de pelarlo, sino que usted ha dado buenos lineamientos en los cuales uno ha entendido, no es para, como decimos, para hacerle la barba. Pero yo sinceramente ahora le voy a decir lo más claro, que usted ha sido bien didáctico, como tenía el conocimiento que fue maestro de primaria, o no sé. Fui maestro de primaria, di en básico, di bachillerato, secretariado y peritos contadores también. Entonces, por la experiencia que usted tiene, muchos profesionales no tienen ese tipo de enseñanza. Entonces, yo quería hacerle una pregunta. Ahorita no tenemos ningún libro como para poder. Los folletos no puedo bajar, disculpe. No, solo esos 2 folletos, Julio, para que 30 puntos, Julio. Sí, pues, los 2 folletos, ¿dónde los...? Es que yo me tardé un poco. Julio. Perdón. Los 2 folletos los subí a Classroom. Ahí están. Vaya, yo lo sí. Entonces, algunos... Le agradezco bastante. Julio. Y pero miren, he estado tomando nota esos folletos de nada sirve que los tengan si no los estudia. No. Yo he estado tomando nota de lo que usted nos ha estado dando en las diapositivas que nos ha pasado y le agradezco bastante. Muy amable, gracias. Entonces ahí estamos. Bueno, entonces ahí se recuerdan que tenemos ese folleto y como les gusta la música, entonces recuérdense de aquella canción que dice devórame otra vez. Devórense ese folleto las veces que sean necesarias. ¿Ya? Y si no le comprenden otra vez y hasta que sea necesario. Total, no es un folleto tan grande, es pequeño. Miren cómo soy de considerado. En vez de decir el licenciado folletitos Mickey Mouse, podrá decir alguien por ahí, ¿verdad? Nos da, ¿verdad? Esos folletitos pequeñitos. ¿Ya? Mi objetivo es obligarlos a pensar. Les puedo dar un gran libro y si al final de todo eso no piensan, estaríamos fregados. Y no pretendo eso. ¿Quieren ganar bien el curso? Devórense esos folletos. ¿Ya? Presten atención. Bueno, vamos pues, entramos en materia. Entonces, pregunta de selección múltiple, 2 minutos, 15 preguntas, 30 minutos, 20 preguntas, 40, 30 preguntas, 60 minutos. Les doy un listado como de 5 posibles respuestas y hay unas que al final, que ahí es donde a veces dicen muchos que se confunden, pero no da lugar a confundirse cuando uno ha estudiado a conciencia sus folletos. Y es cuando les coloco todos los anteriores. Oigan bien. Ninguno de los anteriores y algunos de los anteriores. Esas 3 siempre van a venir al final. Y entonces los que están dudosos, ¿verdad? Marcan donde no les corresponde. Pero eso no puede suceder si usted ha estudiado a conciencia sus folletos. Alguien me decía ahí, licenciado, ¿y cuál definición nos aprendemos? Porque el folleto tiene un montón de definiciones de lógica. Pues, ojo, todas las definiciones. Porque ahí se recuerdan que es de selección múltiple y a mí todas esas preguntas de todas esas definiciones me son de suma importancia para hacerle las preguntas. Entonces, todas las definiciones. Solo que cuando les corresponda la selección que yo les dé, entonces ahí ustedes van a marcar la correcta. ¿Estamos? Ahí no hay pierde. No me pueden dar, como quien dice, casaca, no me pueden dar más allá de lo que no está ahí plasmado. Son preguntas cerradas. ¿Ya? No puedo decir de que yo les califiqué una mala, porque ya se trabaja con base en plantillas y el propio sistema califica. ¿Ya? No puede ocurrir eso. Entonces, para que tengamos claro, y vamos a seguir con el contenido entonces.
Vamos. Bienvenida, licenciada Lilian. Bueno, el último día tuvimos inconvenientes de computadora, del sistema, eso es normal. Ya en este material ya avanzamos y nos vamos a dar cuenta que en el otro tiene un montón de cuestiones parecidas. ¿Qué dijimos que era el naturalismo? Pregunto. ¿Se mira? ¿Se mira la presentación? No, licenciado. No, Vaya, entonces ahorita vamos a buscar aquí. ¿Ahora? No, licenciado. Ahora sí. Ya, licenciado. El ius naturalismo. ¿Ius qué significa? Derecho. Derecho natural, ¿verdad? Y no necesita mayor explicación. También dijimos la teoría del silogismo jurídico. Teoría del silogismo jurídico, ¿se recuerdan? La teoría del silogismo jurídico es aquella teoría que busca, que utiliza premisas para arribar al razonamiento jurídico, a la conclusión. La premisa mayor ya sabemos nosotros que es aquella premisa en donde se utiliza la norma jurídica, el presupuesto, el supuesto, ¿ya? Y que la premisa menor son los hechos. Por eso es que se dice que cuando se administra justicia no es como que vayan a una maquila. Todos los casos son iguales, no. Todos los botones se pegan igual, todas las mangas tienen la misma medida, todas las camisas tienen la misma costura, no. Todos los casos son diferentes. Esa es premisa menor, también conocido como plataforma fáctica. Plataforma jurídica está compuesto por ¿qué dijimos? Por la norma jurídica. ¿Estamos? Pregunto, ¿dónde estábamos cuando se nos fue la luz? Cuando se arruinó esta cuestión. Honestamente, Lick, yo en su documento me quedé bien atrás. Yo me quedé por los autores von Rink. ¿Alguien más? Parte de Leonel. ¿Alguien más? La otra sección sí ya va más avanzada y eso era lo que yo no quería. Pero ya vieron que el último día falló el sistema. Tamaris, Esther. Julio. Licenciado, buenas noches. Yo tengo acá que vimos el tercer párrafo de relación entre lógica y derecho. Tercer párrafo. Vale. Nos quedamos por evidentes o naturales, tengo yo también. Vale. Tercer párrafo, ¿de dónde? De relación entre lógica y derecho. Relación de la lógica y el derecho. Ahorita vamos a ver. Licenciado, a mí me parece que vimos Thomas Hobbes y que viene de ahí del ius naturalistas, entonces solo eso tengo y algunos ejemplos que dio de las palabras jurídicas universales. Así es, licenciado, y ahí fue donde se le entrecortó la señal y
Nos quedamos. ¿Dónde me decían? Es que miren, pues, siempre que iniciaba la clase, siempre hacía una pequeña retroalimentación. O sea que íbamos un poco atrás en el material. ¿Ya? Y aquí está Thomas Hobbes, ¿verdad? Hablamos de Leviatán. Esto ya lo habíamos visto. En eso se quedó Lick cabal cuando estaba preguntándolo Leviatán, y al rato cabal fue cuando se le fue la señal. Sí, licenciado. Y dijimos que eran ¿cuántas escuelas? 3. ¿Cuáles son esas escuelas? Los naturalista moderno, jurisprudencia, conceptos y formalismo neocantiano. Pero también surgió otra escuela por ahí. ¿Cuál es esa otra escuela? La Escuela Histórica del Derecho, licenciado. La Escuela Histórica del Derecho. Esa ya la habíamos mencionado. Bueno. Aquí vamos. Permítame que me sale una pantalla aquí cada rato, no sé qué será. Vale. Vamos a comenzar de aquí. La Escuela Histórica del Derecho y su positivismo jurídico. ¿Qué dijimos que era el positivismo jurídico? Ahí se recuerdan que cuando hablamos del positivismo jurídico, también hablamos del derecho consuetudinario. También hablamos de la costumbre. ¿Se recuerdan? Pregunto, ¿se recuerda? Roberto. Julio, ¿qué dice Julio? Don Julio dejó levantada su mano, Lick, desde que habló con usted. Ah, bueno, ahorita le vamos a bajar la mano a Julio. Ahorita la vamos a expulsar por estar levantando la mano fuera de tiempo. No, se quedó ahí, perdón. Disculpe. Bueno. Álvaro. ¿Qué dice Álvaro? Ceballos. En la anterior clase no estaba, Lick. Ay, Dios mío. En la que solo dejó como 10 minutos. Sí, es que esa clase fue así, se cortó. Licenciada Lilian, apóyenos. ¿Qué es el positivismo jurídico? Licenciada. Solo a mí me está yendo mal el internet. No, se le fue el internet a todos. Es que también se me apagaron la cámara de todos un segundo. Pensé que era solo yo. Sí fue licenciado. Se desconectó, creo. Sí, yo creo que sí. Claro, uno. Otra vez. Pero no se enojaron conmigo, ¿ah?
No, ¿Por dónde nos quedamos, mucho? Sí, yo solo tengo hasta evidentes o naturales. Principios, el tercer párrafo que pasamos. Algo. Por dos. Creo que después de Thomas Hobbes en ese párrafo, creo que fue donde nos quedamos sin clase con él. Sí, ahí nos quedamos, yo me recuerdo que ahí. Sí. Por eso todo lo que está preguntando ahorita el positivismo. Sí, no, nosotros estamos en blanco, honestamente. Pero Aldo dijo que nos habíamos quedado más adelante. Yo, la verdad, no estaba hasta ahí. Pero tranquilos, no es para que nos asustemos. No, ahorita voy a atacar a Aldo. Aldo, no nos apoyes así, Va, pues, Aldo. Ahora te Si lo invitamos a- sabes, estamos de acuerdo, pero no, yo no sé, no. Hasta se escondió el Aldo. Que pedir a Lick que nos Sí, dé un cabal, reemplazo. se fue. Aldo salió del chat. Nah. Solo dijeron Aldo y se fue. Sale del chat épicamente. Es que Lick se puso celoso porque solo invitó a Decibel a desayunar, dice. Ay, Lick, yo lo quiero ver, dice. Y se les va a ocurrir, hace falta Somos ese duros. conocimiento. Ustedes digan, somos duros de roer. A mí el café se me antojó. Teníamos fe de Sí. que iba a volver, Lick. Había que tomárselo. Miren, la verdad es de que como ya estamos cerca de un examen, ¿verdad? Yo no puedo decir, mire, léanse el folleto, sino que a mí me interesa que lo vayamos viendo. Ante las adversidades, pues obviamente, pues hay que imponerse, ¿verdad? Y eso es lo que pasó ahorita, que se fue la energía aquí. Y del celular le estaba compartiendo a la computadora la señal también, lo intenté. E igual no lo agarró. Entonces ahorita ya volvió a venir la luz. Bueno, entonces ubiquémonos otra vez donde estábamos, por favor. Avísenles a los que ya se habían ido, díganles que hemos vuelto. Y con más fuerza. Por favor. Hay 138. Ahí se van a ir integrando. Sí, licenciado, no se preocupe, comencemos, porque si nos Comencemos. gusta que nos dé la clase porque explica bien. Lick, Ahí vamos. dice que yo me recuerdo que nos habíamos quedado hasta donde mencionó a Thomas Hobbes. Miren, pues Entonces, vamos a repetir, como realmente este folleto, fíjense que ya poquito hacía falta. Ya poquito hacía falta de este folleto. Y de ahí, pues, de una vez vamos a pasar hoy al número 2. No lo vamos a ver todo, solo al inicio. Bueno, ya estamos nuevamente. Gracias a Dios. Sí, licenciado, yo estoy de acuerdo con la compañera, si podríamos seguir desde el párrafo donde sigue de Thomas Hobbes. Va. Por favor. Ahí vamos a ver ahorita. Solo que quiero que me ayuden y me digan si se mira el material o no se mira. Ahorita no, Lick. Eso estoy viendo que voy a cerrarlo nuevamente. Voy a cerrarlo y lo voy a aperturar otra vez.
Ahora sí se ve, Lick. Ahora sí, ahí estamos. Bueno. Imagínense que mentalmente fuéramos débiles, no insistiríamos en nuestros objetivos, ¿verdad? Nos deprimiríamos a la primera. Bueno, vamos pues entonces. Somos fuertes hasta mentalmente, no solo físicamente. Bueno, regresemos aquí. Aquí estábamos viendo, aquí a petición de algunos que dicen que desde donde dice Thomas Hobbes, esta es la prueba que uno está pasando, aguantar hasta el final. Así es, así tiene que ser. Aquí está Thomas Hobbes. Ahí, sí. Sí, licenciado. De esto ya lo habíamos platicado, vamos a volver a mencionar. Dijimos aquí que aquí había una obra que él hizo. Y en esta obra, que se llama Leviatán, se menciona que él pretende construir una teoría racional y universal del derecho. Tenemos que tener claro que cuando hablamos que Thomas Hobbes intenta crear una teoría racional o universal del derecho, estamos en el campo de la lógica formal, ¿ya? Porque todo ese cúmulo de conocimientos que vamos a tener para posteriormente aplicarlo, eso es lógica formal. Yo les decía a ustedes de que nada sirve que tengamos un montón de conocimientos y que no podamos a la hora de la hora aplicarlo al caso concreto. Y era ahí donde les decía de que nada sirve que tengamos un doctorado en derecho, que tengamos un vasto conocimiento del derecho, si a la hora si cuando tenemos que litigar, no podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces debe existir, aparte de una lógica formal, una lógica aplicada que se convierte en una lógica ¿qué? Material. Y aquí les voy a contar un caso. Resulta que no hace mucho yo fui a una audiencia laboral, y en esa audiencia laboral pues íbamos, en mi caso yo iba representando a la parte demandada, al patrón, y resulta que cuando ya estábamos ahí en la audiencia, pues resulta que el abogado del trabajador, de la parte actora, llegó 4 minutos tarde. Entonces, ¿qué me tocó que hacer a mí? Pues, como dice que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y cuando se presentan, pues no hay que dejarlas ir. Yo quiero hacerle referencia que, por ejemplo, el ejercer una profesión como lo es la nuestra, no solo es conocimiento, sino que también es saber aplicar en el momento oportuno ese conocimiento. Porque de nada sirve que tengamos una lógica formal si no llegamos a la lógica aplicada. Pues en ese caso les comento, la otra parte llegó 4 minutos tarde. Y como quien dice, me puso en bandeja. Se me pusieron en bandeja. ¿Por qué? Porque simplemente cuando ya procedieron a identificarlos, cuando me correspondía a mí, como abogado del patrono, simplemente yo le dije al juzgador que me oponía a la participación del abogado de la parte
actora. Resulta que ese día, pues, quien debería de prestar interrogatorio, prestar declaración, era la parte actora. La parte demandada ya había declarado. Y entonces le expliqué al señor juez, le dije, señor juez, me opongo a la participación del abogado de la parte actora, en vista que usted, esta audiencia, usted la señaló a las 9 de la mañana. Y el abogado de la parte actora se ha presentado a las 9 de la mañana con 4 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él se ha presentado en esta audiencia de forma extemporánea. Entonces, ¿qué hice yo en ese caso? Pues obviamente yo ya tenía el conocimiento de la lógica formal. ¿Cuál era esa lógica formal? Pues existen normas jurídicas, obviamente, que establecen que uno tiene que ser puntual a sus audiencias. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado? Si en el caso concreto yo no objeto. Pues si no objeto, el abogado hubiera podido estar. Pero yo objeté porque mi intención fue, no solo fue sacar al abogado de la audiencia, sino que desestabilizar mentalmente a la parte actora. No es lo mismo prestar una declaración, aunque si bien es cierto, legalmente no puede intervenir el abogado, pero estando acompañado de un abogado, a que en la audiencia le saquen el abogado. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento? Le dieron lugar a lo que usted dijo. Pues dieron lugar a lo que yo dije, pero no solo dieron lugar, sino que desestabilicé mentalmente al trabajador, a la otra parte. A lo que yo quiero que tengan claro es que en el ejercicio de la profesión no solo es conocimiento, también va inmersa una estrategia, ¿ya? Pues no le tocó más que al abogado de la otra parte pues ir a sentarse entre el público, ¿no? Y el interrogatorio que yo ya le había presentado obviamente en una plica, porque era una confesión judicial, pues se le tuvo que dirigir al trabajador. ¿Y qué creen que pasó? Que el trabajador, a todas las preguntas que yo le dirigí, que obviamente no es que yo se las haya dirigido, sino que yo presenté, a todas las preguntas dijo que sí. ¿Ya? Se puso nervioso. ¿Ya? Entonces, a lo que yo quiero que tengan claro ustedes es que el ejercicio de la profesión no solo se basa en el conocimiento que ustedes puedan tener, sino que se basa en cómo ustedes aplican ese conocimiento. Quiere decir que el otro abogado, al haberse presentado tarde, prácticamente me puso ¿qué? En bandeja a su patrocinado. Y simplemente no me quedó más que decir, mire, señor juez, me opongo a que participe. Él no iba a prestar declaración, pero fue remarcado en la audiencia de que a él lo mandaron a sentar al público. Entonces, eso es lógica, ¿qué? Lógica material. Es aplicar el conocimiento en el momento ¿qué? Oportuno. Licenciado, y aprovechando ese caso que usted contó, una pregunta. Como es un derecho constitucional que haya el derecho de defensa, ¿qué pasaría ahí si el abogado lo mandaron a sentarse y ya no pudo hacer nada?
Lo que pasa es que él tuvo derecho a que el abogado estuviera presente. Y ese no se le afectó, su derecho. Oh, ya. Pero para tener el derecho tenía que estar ahí a la hora que le correspondía. No simplemente a la hora que se le ocurrió aparecer, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si el patrono, si el abogado no llega a tiempo del patrono? Y subió las cuotas, ¿no? Me sacan. ¿Ya? Entonces, Sí. debe haber una relación lógica entre la teoría y la práctica. ¿Ya? Entre la teoría y la práctica. Ustedes saben. Lo que pasa que, perdón, decía, lo que pasa que aquí en nuestro medio se ha acostumbrado en otro ambiente de que la hora chapina, pero en lo que es jurídico tiene que haber una puntualidad a la hora que el juez hace la cita para la audiencia. Ahí es donde han perdido muchos casos, pues personas que yo conozco que son abogados, porque no son impuntuales y lo que hacen es hacerle daño a su cliente, a su patrocinado, efectivamente. Pero que a lo que yo voy con el ejemplo que les coloqué es que yo supe en ese momento aplicar lo que había aprendido de la norma que establece que uno tiene que ser puntual, simplemente. Y entonces a todas las preguntas que se le dirigieron dijo que sí, y eso era lo que yo pretendía que dijera. ¿Ya? Se puso nervioso. Entonces esta no es una guerra de conocimiento. Hay conocimiento, pero también hay estrategia. ¿Ya? No olviden eso. Vale. Entonces, vamos. Dice, entonces aquí se pretende construir una teoría racional y universal del derecho. ¿De qué lógica estamos hablando? Formal. Formal. Lógica formal. Si ya tuviera que aplicar esa teoría, les voy a mencionar otro caso. Resulta que en una ocasión a mí me tocó que ir a defender a X persona porque lo habían agarrado con unas cápsulas de droga. Pues resulta que empezó la audiencia, pero yo no había tenido acceso a toda la información. Entonces, cuando le dieron obviamente le dijeron a mi defendido que de qué le estaban imputando y todo eso, yo le pedí al juez que previamente, ¿verdad?, que me permitiera tener acceso a la información para garantizar el derecho de defensa. Antes el Ministerio Público, les cuento que antes ni le quería enseñar a uno la información. Y si uno se dejaba, lo goleaba. Y entonces, ¿bajo qué argumentos uno iba a poder ejercer un derecho de defensa? Y esta es una defensa técnica. ¿Técnica qué? Jurídica. Y entonces resulta que me permitieron. Y gracias a Dios tuve la tranquilidad y leí el acta. Habían allanado como 5 inmuebles, era una gran acta. Pero, ¿qué pasó? En una sola acta habían consignado todas las evidencias. Allanaron un inmueble, no abrieron el acta, pero no la cerraron. Se fueron al siguiente inmueble. Y así se fueron al siguiente inmueble. Y se fueron y llegaron hasta el último. Y ya con el último inmueble procedieron al embalaje de la evidencia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo les voy a dar aquí? Es que dice, pretende una teoría racional y universal del derecho. Pero todo lo que es teoría es lógica formal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer uno con la lógica formal? Aplicarla. Aplicarla. Y entonces simplemente vine y me di cuenta
Y cuando ya me correspondía hablar, ¿verdad? Ya emitir mis conclusiones, pues obviamente yo pedí la falta de mérito. Yo le dije al juzgador que pedía la falta de mérito porque el Ministerio Público, cuando había realizado el allanamiento, tenía que realizar un acta por cada inmueble y no simplemente un acta por todos los inmuebles. Que el hecho de haberse llevado la evidencia encontrada en un inmueble hacia el otro inmueble, hacia el otro inmueble, hacia el otro inmueble y hasta llegar al quinto inmueble, lo que había sucedido ahí era que se había perdido la cadena de custodia. Y entonces hay una teoría, oigan bien, hay una teoría que le llaman la teoría del fruto del árbol envenenado. Y quiere decir que no se pueden admitir medios, indicios, ¿ya? En los cuales se ha perdido la cadena de custodia. Y entonces, ¿qué pasé? Le invoqué esa teoría al juez, le expliqué en cuál había sido el error del Ministerio Público y al final, ¿qué pasó? Falta de mérito. Falta de mérito. Falta de mérito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento ahí lo tenemos, pero nosotros tenemos que saber en qué momento lo vamos a aplicar. ¿Qué pasa si yo no le invoco eso? No me doy cuenta. No me doy cuenta a leer eso. ¿Qué es lo que yo pretendo con ustedes? Que tengan una habilidad mental, que tengan una capacidad de análisis, que tengan una capacidad de reflexión. ¿Se recuerdan que les compartí un meme? Y decían que sean truchas. ¿Ya? Truchas con el conocimiento y truchas con aplicar el conocimiento cuando corresponde. ¿De qué sirve que ustedes, cuando ya ha pasado el examen, se empiezan ustedes a recordar de las respuestas? Triste su caso, ¿verdad? No aplicaron el conocimiento cuando les correspondía aplicarlo. Entonces, ¿qué pasó al final ahí? Pues gracias a Dios que me pude verificar el error. Gracias a Dios que pude conservar la calma. Porque imagínense estar uno en plena audiencia, estar ahí el juez y decirle que le pongan a la vista el acta y era una gran acta y aparte leer esa gran acta y gracias a Dios haberle encontrado ese horror garrafal, ¿verdad? Porque ese no era un error. Entonces resulta que al final a todos les dieron ¿qué? Falta de mérito. A eso quiero que ustedes tengan claro. A mí de nada sirve darles un gran material. Si ya con esos materialitos que yo les he dado, miren, yo hasta los consiento. Que no lo reconozcan, no lo valoren, ese es otro. Esos son otros 5 pesos, dicen allá en el pueblo de uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Poco material, pero lo que quiero es que ustedes analicen. Yo tengo 3 libros ahí en digital. Se los puedo dar. Y ustedes se pueden dedicar a desvelarse un montón y a memorizarse un montón de ahí. Pero ¿de qué sirve que sepan y no sepan analizar e interpretar? Si con esos materialitos que yo les estoy dando es más que suficiente. Sí, licenciado. Para que ejerzan, para que ustedes ejerciten su mente. Suficientes. ¿Ya? De esos materiales yo les puedo hacer las preguntas que ustedes ahorita ni se imaginan. Y no es que les esté metiendo miedo, sino que lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que ser personas que deben estar alertas, atentos. Aquellos que creen que a última hora me van a leer el material
o que van a encontrar las respuestas. Triste su caso. Si a veces cuesta más responder un examen con material, porque con material uno sabe qué pregunta no tiene que buscar qué pregunta le va a hacer. E imagínense, los materiales son pequeños. ¿Ya? A veces cuando los materiales son grandes, por encimita se va uno. Sorpresa. No es mala fe. Es que yo como responsable de este curso los tengo que obligar a ser analíticos. ¿Ya? ¿Cuántas hojas son en los dos materiales? 5 de cada uno, creo. Vaya, suficiente. Suficiente, fíjense. Yo lo que quiero es que saquen 30. Que no estén esperando, ay, licenciado, yo quiero llegar a la zona mínima. No vayan a ser mediocres, en el sentido de que su aspiración máxima sea, ¿qué? La zona mínima. Solo porque no estoy enfrente, si no les daba camorra. Ustedes, la aspiración máxima es 100 puntos. ¿Cuál es la aspiración máxima de la lógica jurídica? Ser tan exacta como ¿qué? Como la matemática. Ojo. Vale. Sigamos. Entonces, lógica material, lógica formal. Yo creo que con eso ya más que claro, está más que claro el hecho de qué es la lógica formal y qué es la lógica material. Bueno, aquí hablamos que la primera escuela habla de principios evidentes o naturales, ¿verdad? Que se busca la idea de un legislador racional y universal. Y aquí llegó una época denominada ¿qué? La ilustración. Ilustración, esto ya lo hubieran marcado. Porque palabras claves son de las que se agarran. Palabras claves, vamos, traerla. Y de ahí dice la idea misma de una codificación universal. Se recuerdan que yo les dije que cuando hablamos de una codificación universal, si bien es cierto, aquí estamos viendo lógica jurídica en Guatemala, no es indiferente a una lógica jurídica a nivel internacional. Y esta utiliza conceptos que son parte de esa estructura, conceptos que son parte de esas categorías que forman el procedimiento lógico. Por ejemplo, trabajador significa lo mismo aquí y en México, en Salvador, China, Japón, Corea, Israel, Irán, en todos los lugares. ¿Ya? Y aquí habla que busca la idea misma de una codificación universal, se inspira en el modelo de un ordenamiento jurídico como sistema deductivo, cuyos caracteres especiales deberán ser la unidad, la simplicidad y la integridad y la coherencia. Cuando ustedes escuchan trabajador, ¿qué es un trabajador? Pablo, ¿qué es un trabajador? Pablo. ¿Algún empleado de alguna empresa? ¿Empleado de una empresa? ¿Alguien más? Jocelyn. Una persona que brinda su tiempo por remuneración, un trabajo ya sea físico, mental, licenciado. Una persona que pone a disposición, ¿qué? Servicios. Una persona que pone a disposición su mano de obra. Su mano de obra, su conocimiento. Porque se recuerdan que no solo es lógica material, también hay lógica ¿qué? Formal. ¿Será que uno no va a poder ir a realizar un trabajo si no tiene conocimiento previo de qué va a ir a hacer? Jamás. No. ¿Ya? Y aquí menciona también que tiene que ser simple.
coherente. Trabajador, alguien va a decir alguien que trabaja, así como mencionó Pablo. ¿Qué te imaginaste, Pablo, cuando dije trabajador? Un empleado así en general. Un empleado de una Alguien fábrica. de McDonald's o alguien del organismo judicial. ¿Ya? Alguien que pone a su servicio su fuerza de trabajo, tanto física como mental. Ojo. Pero estábamos viendo que aquí, aparte de las 3 escuelas que ya sabemos, pregunto, ¿cuáles son esas 3 escuelas? Use natural. Moderno. ¿Cómo se llama esa escuela, Heidi? Heidi, repítame la primera escuela, Heidi. Perdón, que me confundí. ¿Cuál es? Te dije use natural. ¿Y cómo se llama? Ay, no sé la verdad, y que me confundí. ¿Alguien que le ayude? Use Use naturalismo, ¿no? ¿Y la segunda? Jurisprudencia de los conceptos. ¿Y la tercera? Formalismo neocantiano. Vale, 3, pero aquí hay otra escuela, mire. Escuela Histórica del Derecho. ¿La escuela qué? Histórica. Histórica del Derecho. Y su positivismo jurídico. Aquí nos estábamos hablando con la licenciada Lilian cuando se le fue la luz. Cuando se fue la luz. Les cuento que por mi sector pasé sin luz el sábado, el domingo y hasta ayer a mediodía vino. Y eso es que estoy aquí céntrico. Yo digo que ya están entrenando para el evento electoral. Porque no se estaba yendo y ahora resulta que seguido se va la luz. Y no es cuento. Plano, di que sí. Hay que estar uno pilas, ¿verdad? Ya saben que después de los apagones los resultados cambian, ¿verdad? Bueno, positivismo jurídico. Cuando hablamos del positivismo jurídico, lo que dijimos es que se le da mayor valor a lo que está regulado, a lo que está normado, a lo que está en la ley. ¿Ya? Quiere decir que no se toma en cuenta el derecho consuetudinario. No se toma en cuenta, obviamente, si hablamos de derecho consuetudinario, la costumbre, los usos sociales, sino que únicamente se da prioridad a lo que está regulado. Eso es el positivismo ¿qué? Jurídico. Quiere decir que solo se considera que es derecho lo que está establecido en una norma jurídica. Eso es positivismo jurídico. Bueno, aquí ya dijimos que hay una conexión entre la lógica y el derecho. Pues obviamente que sí. No en la producción de normas, dice aquí, sino en ¿qué? En la aplicación de la ley. Pregunto, ¿de qué lógica estamos hablando? La lógica material. Formal. De la lógica Material. formal, pero aplicada ¿ya? ¿A cuál? A la ley. Cuando dice la ley ya se convierte en una lógica material. Eso es material. Material. Eso es, por eso es que les conté el caso. La norma establecía que tiene que ser uno puntual, ¿verdad? ¿Y qué fue lo único que hice cuando objeté la participación del abogado? Pues le pedí al juez que aplicara la norma como correspondía al caso concreto, al abogado que me ha de estar queriendo mucho, que yo creo que hasta mi pobre madre que ya está descansando, pues salió a relucir ahí, ¿verdad? Bueno.
Volviendo, ¿qué es un naturalismo? Derecho natural. Es el derecho natural. Es el derecho que se basa en ¿qué? En normas y principios naturales. ¿Qué es la teoría del silogismo jurídico? Pues obviamente la teoría del silogismo jurídico es aquella teoría que para arribar a una conclusión o al razonamiento se basa en el uso de premisas. ¿Ya? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y obviamente esa conclusión debe ser jurídica. Y la premisa mayor en un silogismo jurídico, ¿cuál es? Les dije, la norma jurídica, el supuesto. ¿Y cuál es la premisa menor? El hecho, el caso concreto. ¿Qué debe ocurrir cuando uno aplica la teoría del silogismo jurídico? Es la subsunción del hecho en la norma. Si no hay subsunción, no podemos decir que se cometió un delito de robo. Imagínense que no hay bien. ¿Será que puede haber un robo si no hay bien? ¿Qué me iban a robar? Nada. ¿Será que puede haber un homicidio si no hay un fallecido? No puede. Entonces, norma, plataforma jurídica. Hecho, caso, concreto. ¿Qué es lo que debe existir? Una subsunción, que no es más una subsunción a referirnos a que case, pues, que case perfectamente. Y si casa, culpable. Y si casa, tiene derecho a indemnización. Y si casa, tiene derecho a alimentos. Y si casa, tiene derecho al divorcio. Y si casa, tiene derecho a que se le sancione por violencia contra la mujer. ¿Ya? La lógica jurídica se le aplica al derecho en todas sus ramas. No solo al derecho penal, derecho laboral, a todo el derecho. Por eso yo siempre menciono el universo jurídico. Ya vieron que le cambié el nombre al grupo, universo jurídico, porque ahí es una inmensidad. Nosotros somos simplemente actores y nos vamos a enfrentar en diferentes escenarios. Unas veces vamos a estar del lado del patrono, otras del lado del trabajador y otras de repente siendo el juez y otras de repente siendo el fiscal y otras no vamos a estar. ¿Ya? Eso es lo que denominamos universo jurídico. Y otras puede ser el demandado. Y otras puede ser el demandado. ¿Ya? Que eso es lo que yo, a lo que le huyo. Ser el demandado. ¿Y saben qué? ¿Qué hay que hacer para no ser el demandado? Cumplir. Simplemente. Cumplir como corresponde. Se evitan problemas. Antes de que le pidan la pensión, hay que ir a depositarla en el banco los primeros 5 días de cada mes, aunque no exista demanda. ¿Ya? Voy a esperar a que me demanden. Cuando me demandan, me embargan el salario y me friegan toda la existencia, porque no puedo disponer ni de lo que necesito para comer en ese mes. ¿Ya?
Entonces uno lo que tiene que hacer es cumplir, simple. Es mi hijo, pero no lo quiero reconocer. ¿Ya? ¿Juicio de qué? ¿Cómo se llama ese juicio? De paternidad y filiación. De paternidad y filiación. Es que se parece al vecino. ¿Ya? Tuve un caso, les cuento, en donde el niño tenía el nombre del exnovio. Entonces ahí como que sí había un poco de duda, ¿verdad? Y la persona pues optó a que lo demandara mejor. ¿Ya? Bueno. Dice, se delegó el trabajo de la lógica al estudio de ¿qué? De la relación y conexión de los conceptos y las normas jurídicas, al estudio de los postulados fundamentales, lo que conlleva en la visión ¿de qué? Conceptualistas. Pregunto, ¿los científicos del derecho somos conceptualistas? Sí. Tenemos que tener como base una lógica formal. Y esa lógica formal va a estar integrada por conceptos, teorías, doctrinas, principios. Somos conceptualistas. Pero no solo eso somos. Ojo. Porque no solo somos conocimiento. También somos ¿qué? Práctica. Hay muchos amigos que solo se ejercen el notariado. Y hay muchos amigos que solo ejercen derecho penal. Pregunto, cuando nos graduamos, ¿solo una rama del derecho estudiamos? No. Entonces, si tenemos el conocimiento, tenemos que tener la capacidad de ejercer. Si más adelante queremos una especialización, no está de más. Bienvenido. Pero mientras llega la especialización, ¿qué tenemos que hacer? ¿O solo ejercer notariado? ¿O solo ejercer familia? Capaz que así como está el tiempo, nos morimos de hambre. ¿Ya? Y ustedes el conocimiento se supone que ya lo recibieron. Y entonces, si ya lo recibieron, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicarlo. Ponerlo en práctica, como decimos. Así es, efectivamente. Así que ustedes son lógicos jurídicos. Ustedes son prácticos. Con la llegada de los neokantianos y en especial con su más conocido promotor, ¿quién es este? Hans Kelsen. Ojo, ¿qué pasa si yo en lugar de decir que el promotor de los kantianos, neokantianos, es Thomas Hobbes? El licenciado pregunta a modo de confundirnos. No, yo pregunto a modo que ustedes estén seguros y ejerciten su mente y sepan de que ustedes tienen que analizar bien sus materiales. Y como en todas las preguntas al final dice, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, alguna de las anteriores, ¿qué creen que pasa? Los que no han estudiado conciencia. Entra la duda. Dudan. Y aquí la duda no favorece al estudiante, como favorece al trabajador, como favorece al reo. ¿Y por qué no favorece aquí?
porque ustedes están estudiando lógica y por lógica tienen que tener, aparte de conocimiento, saber aplicar ese conocimiento. Así que no están exentos de decir, el licenciado hizo preguntas trampa. Todas vienen así. Se los estoy previniendo. Todas vienen así. Y puede hacer que en algunas la respuesta sea todas las anteriores, alguna de las anteriores, ni ninguna de las anteriores. Y puede hacer que a veces ahí esté la respuesta. ¿Cómo ustedes lo van a lograr establecer? ¿Mediante qué? Conocimiento. Conocimiento, pero no solo conocimiento. Estudiando. ¿Mediante qué? El análisis. Yo solo hago preguntas de análisis, no hago preguntas directas. Quiere decir que no me van a poder echar casaca, ¿verdad? Son respuestas cerradas. Es más, las respuestas ya están inmersas en una plantilla. Ni yo voy a calificar. Que el licenciado me puso mal a una. Ni que yo fuera a manipular el sistema. Y es más, de una vez les aviso que no lo tengo programado así como para que me manden por medio de un correo falso, me manden la respuesta y que les rebote ya el examen con las respuestas correctas. Después de una revisión manual, va el resultado. ¿Estamos? Y no revelo el resultado si todavía hay extemporáneo. Así que, y no les aconsejo extemporáneo, porque tiene un mayor grado de dificultad. Y también les pido que no me lo vayan a mandar a última hora, porque a veces a última hora pasa esto que de repente se va el sistema, pasa que de repente se congestiona todo, y si por X circunstancias sucediera esto, no se preocupen, que yo mando un formulario y les pregunto qué problemas tuvieron para que me cuenten. No soy cerrado de una vez a decir no llegó, no, ya perdió, no soy ese tipo de persona. Tampoco soy cerrado en ese sentido. ¿Ya? Pero no quiero decir que se vayan a extemporáneo. Esos son casos muy, pero muy especiales. Por ejemplo, estudiantes me dicen, fíjese que ese día me accidenté, fíjese que ese día falleció mi papá o X circunstancia. ¿Cómo no atender uno de esas situaciones? Pero que le inventen una de vaquero tampoco, ¿no? Tal vez se va la luz, Lick. Pues si se va la luz y, o sea, ¿qué puedo hacer? No voy a decir ya perdió. Es como que yo diga, se fue la luz y el licenciado tuvo la culpa. No tuve la culpa. ¿Ya? Son cuestiones que pueden ocurrir. No estamos exentos a nada. Y obviamente yo no soy cerrado. Bueno, ¿estamos? Conclusiones. Teniendo en cuenta lo anteriormente denunciado, comenzaré mis planteamientos dilucidando sobre la diferencia existente entre la lógica formal y la lógica ¿qué? Material. Lógica jurídica, que también es lógica material, efectivamente. Buena respuesta. Ya les dije que unos consideran que la lógica jurídica es una ciencia autónoma y otros que dicen que no, ¿no? Y aquí dice contenido, mientras que la premisa mayor de un silogismo jurídico es una ¿qué? ¿Qué les dije? Una norma. Una norma. La premisa menor resulta de ¿qué? Un hecho. Un hecho. Hechos. Que se deduce en el grado de compatibilidad de adecuación con la norma. ¿Cómo se le llama eso? Subsunción. Subsunción. Encuadra. ¿Es delito o no es delito? ¿Tiene derecho a alimento o no tiene derecho a alimento? ¿Cómo alguien va a tener derecho a alimento si resulta que no tiene parentesco? Es un requisito. ¿Cómo va a tener el derecho a alimentos el hombre si puede trabajar?
¿Ya? Tienen que reunirse todos los elementos y características para que se subsuman en el hecho. Aplicable a todas las áreas del derecho. Y aquí menciona, lo final dice, ¿la lógica jurídica qué? Es un método de investigación. ¿Para entender qué? El derecho. Vale, entender el derecho. Y el derecho es una ciencia, se recuerdan, ¿verdad? Licenciado, me dijo alguien por ahí y fue válida y muy oportuna la pregunta. Me dijo licenciado, ¿y será que, por qué no me dice cuál definición me es más adecuada para que yo me aprenda para el examen? ¿Y qué creen que le dije? Que el derecho es un universo, tiene varias definiciones. Todas las definiciones. Porque yo hago examen de ¿qué? De selección múltiple. Y si hago de selección múltiple, ¿se lo voy a plantear de una manera o se la voy a plantear de otra? Y entonces usted lo único que tiene que hacer con su análisis es marcar cuál es ¿qué? La correcta. Licenciado, es que yo no tengo capacidad de análisis. Eso es como que me dijera yo no tengo cerebro. Tiene capacidad de análisis. Lo que pasa es que a veces uno mismo se bloquea o tiene esa pereza mental. Y ustedes que van a ser científicos del derecho no pueden tener esa pereza mental, ni mucho menos quedarse mudos en una audiencia sin ninguna argumentación jurídica. Mejor déjenlo ir solo, tal vez se defiende mejor el cliente. Tal vez está más garantizado su derecho de defensa, imagínense. Si uno no va a hacer algo bien, entonces mejor no complicar a las personas. Bueno, entonces vamos a ver. Y aquí, prácticamente, ¿qué dice? La lógica jurídica está formada tanto por una ¿qué? Lógica formal. Lógica formal. Como una teoría de la argumentación jurídica, ¿verdad? Lógica material. ¿Ya? Y ahí se fue ¿qué? El material número 1. Material 1. ¿Qué tienen que hacer? Si ya lo leyeron una vez, leérselo 10 veces más. ¿Ya? Dale el tuétano. Así como les dije que aquella mi constitución me dolió mucho y todavía me está doliendo. Que ya me la había leído un montón de veces. Cada vez que la leía encontraba algo nuevo. ¿Qué creen ustedes si les estoy dando materiales pequeños? ¿Qué creen que voy a hacer para sacar varias variantes? Y sacar 15 o 20 preguntas. O 30 preguntas. ¿Qué les dice su lógica? ¿Qué les dice su lógica? Que analizará el contenido y verá de qué forma puede variar las preguntas, interponerlas, intercambiarlas, estructurarlas de forma diferente, cambiar ciertas palabras de orden. Así es. Lo voy a parafrasearle. Utilizar sinónimos. Así es. Y ahí se recuerda que así como que también hay una psicología a la inversa. ¿Ya? Que hay palabras que a veces si le dicen a uno de una manera, le entiendo, pero si me lo plantean de otra, no le entiendo. Y es prácticamente ¿qué? Lo mismo. Animal racional, ¿qué es? Hombre. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo.
Ah, no es lo mismo, licenciado. Es lo mismo. Entonces, así es. No los estoy asustando, los estoy motivando. No estoy haciendo maldad con ustedes. Los estoy persuadiendo a que deben ser analíticos. Licenciado, yo me bloqueo. ¿Cómo no se bloquea cuando anda haciendo estupideces? ¿Ya? Me bloqueé de la boca, ya no me puedo echar otra chela, ¿verdad? ¿Ya? Bloqueémonos con las cosas malas, pero con las cosas que le van a traer provecho a uno, no. Ahí estamos. Feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche, Lick.